Bienvenidos a este episodio número 103 de Detalles, en el cual quiero hablar un poco sobre gestores de estado. En general vamos a hablar sobre algunas de las tecnologías de las cuales yo enseño en mis cursos, como por ejemplo lo que es gestores de estados en Vue, gestores de estados en React, gestores de estado en Angular, gestores de estado en la parte de Flutter, y en general vamos a enfocarnos en estos tipos, pero pueden haber muchos más. En general, bueno, de hecho no pueden, hay más, pero solo voy a hablar de algunos de ellos y también varias cosas que, bueno, andan fluyendo a través de esos mismos o esos temas. Todo lo que está a punto de escuchar está extraído de mi experiencia propia, mis comentarios personales y de nuevo, como siempre digo, a pesar de que yo lo que voy a hacer mi mejor esfuerzo de transmitirles a ustedes un punto objetivo del mismo, siempre investiguen más al respecto. Si algo les llama la atención, investiguen más al respecto. Generemos más educación nosotros yendo a las documentaciones oficiales y tratar de asimilarla y digerirla para nosotros. Antes de comenzar nuevamente, aparte de darle haber hecho la introducción al curso, quiero darle nuevamente las gracias a todas las personas que escuchan y comparten este podcast. Gracias por ayudarme a llegar a más personas. Y nuevamente espero una serie de invitados nuevos durante los próximos días, pero todavía estoy coordinando las fechas y ya vamos a ver qué tal nos va. Ok, último anuncio y comenzamos con el tema. El curso de Flutter está con acceso anticipado. La otra semana ya van a tener otras secciones. Ya vamos más o menos por las 150 clases grabadas del curso de nuevo de Flutter de Cero Experto, que espero que les guste mucho. Este curso de Flutter es Flutter de Cero Experto, pero en la parte móvil. Estoy esperando que, si todo sale bien y todo sale como espero, poder tener otras versiones de cursos de Flutter, es decir, tener la parte de móvil, la parte web, la parte de escritorio, la parte de embebido, la parte de wearable y hacer otras cosas, ¿no? Pero esos son mis sueños de opio, digámoslo así, que me gustaría tener. Bueno, empecemos a desarrollar el tema. Primeramente, ¿qué es un gestor de estado? Que eso sería lo ideal. ¿Y para qué me sirve un gestor de estado? ¿Para qué lo puedo necesitar? Hay tecnologías que ya vienen con un gestor de estado que simplemente lo utilizamos y nosotros pues no nos damos cuenta o no sabemos que eso es un gestor de estado. Pero mentalicémonos en qué es un gestor de estado. Primero definamos entonces qué es un estado. Un estado no es más que cómo se encuentra la aplicación en un determinado punto en el tiempo. Por decir algo, ustedes lanzan su aplicación X de cualquier tecnología y al lanzar esa aplicación tiene un estado inicial. ¿Qué es ese estado inicial? Imaginémonos que fuera una aplicación de un contador, que es lo más básico, ¿no? El estado de la aplicación de contador es el valor inicial que yo quiero darle a ese contador. Por ejemplo, puede ser 0, puede ser 10 o el valor que yo quiera. El estado inicial es ese. El estado es esa información, podemos verla de esa manera, que el usuario cambia basado en sus interacciones. Aunque también se pueden comprender las interacciones que suceden de forma automática que eventualmente fueron disparadas por el usuario. ¿Cómo así? Por ejemplo, que ustedes se conecten a un chat. Si ustedes se conectan a un chat, va a venir un flujo de información. La primera acción que hizo la persona fue autenticarse y, bueno, obviamente ingresar al chat. Y luego de ahí viene una serie de acciones que el usuario no va a hacer de manera automática. Bueno, es decir, la información de la aplicación va a fluir a través de streams, a través de WebSockets o donde ustedes quieran. Pero siempre hay una interacción inicial. El estado sería la cantidad si estuviéramos viendo esa aplicación, el estado sería la cantidad de mensajes que hay, de quién son esos mensajes, los mensajes que yo estoy enviando. Si yo empiezo a escribir una caja de texto y la caja de texto tiene algún tipo de validación, ese estado de la caja y su validación, todo eso es el estado. Cuando hablamos de un gestor de estado, estamos hablando de alguna técnica, paquete o librería que nos ayude a manejar el estado. Obviamente, no gestor de estado, no. En pocas palabras, el gestor de estado es alguien que nos va a ayudar a poder trabajar con el estado de una manera más fácil. Aunque esto es debatible porque algunas personas van a decir, uy, no, pero yo conozco Redux o yo conozco Flutterblock, o bueno, mejor dicho, no Flutterblock, digámosle Block, que son formas para manejar nuestro estado, pero son muy complejas. A la larga, pues termina siendo más fácil hacerlo como yo pueda, ¿no? Y sí, se comprende y los entiendo. Pero nuevamente, el objetivo también de esos gestores de estado es que ayuden a que separemos lo que es el estado propiamente de la aplicación, es decir, el estado del chat, el estado del contador, el estado de las películas que estoy viendo, el estado de los clientes o productos que tengo en pantalla, de la propia aplicación. Es decir, que nosotros podamos extraer todo ese estado y que no dependa de los componentes que tenemos en pantalla. ¿Cómo es eso?
Porque puede ser, y hoy en día las aplicaciones están hechas basadas en piezas que se mueven o componentes o widgets o como ustedes les quieran decir. Esos componentes tienen una necesidad de consumir alguna parte o pieza de ese estado. Por ejemplo, si ustedes tienen un switch de light y dark, es decir, para que en algún lado de su aplicación cambien el tema de modo oscuro o claro, significaría que ese switch necesita saber cuál es el estado actual del tema seleccionado para así poder hacer el toggle o el cambio, es decir, si estaba encendido ahora está apagado y si estaba apagado ahora encendido, ¿no? Entonces, básicamente, eso nos va a permitir a nosotros que todos los componentes de mi aplicación sepan cuál es el estado de ese switch, sin importar la ubicación en la cual ustedes estén trabajando. Básicamente en las aplicaciones web y también en las aplicaciones, vamos a hablar de React Native, en las aplicaciones también de Flutter, en las aplicaciones de Ionic y en las aplicaciones de las tecnologías que yo enseño, nosotros vamos construyendo un gran árbol de componentes o widgets. Ese árbol empieza por el punto inicial, podríamos decirle el app.jsx o el appcomponent.jsx, bueno, perdón, .ts, y puede ser que ustedes tengan otro tipo de punto inicial, un main, qué sé yo. Todo empieza por un primer componente y de ese primer componente vamos agregando otros componentes hijos dentro de él. Llega un punto donde mantener nosotros como seres humanos el orden de ese árbol de componentes se haría imposible. O sea, es imposible para nosotros, pero para la computadora no. Para la computadora es una tarea súper fácil saber, hey, ¿quién es el padre del 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 bisabuelo de mi hermano? Ya ahí yo sé que allá no tenemos ni la menor idea si es el tataratataratío o a saber qué será, pero la computadora no se va a perder. ¿Para qué estamos hablando de eso? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque el árbol de componentes básicamente es toda la estructura que nosotros tenemos en la aplicación. Esos componentes se pasan cambiando, removiendo, redibujando constantemente. Entonces, puede ser que el día de mañana ustedes quieran agregar uno nuevo o quieran remover parte del árbol y no van a querer pasar un estado de un componente hacia sus hijos hasta llegar al hijo que necesita ese estado. Yo sé que todo esto que estoy hablando sonará tal vez un poco extraño o difícil de comprender sin alguna presentación, pero ahí es donde nosotros ya tenemos la necesidad de algún tipo de gestor de estado. Hay frameworks, librerías o paquetes y, bueno, lenguajes, SDKs, de todo que ya vienen con sus formas nativas de manejar el gestor de estado. Por ejemplo, uno de los que a mí me gustan mucho es el que ofrece Angular con sus servicios. Los servicios de Angular nos permiten a nosotros descentralizar la lógica de nuestra aplicación en estas clases. Estas clases llamadas servicios nos van a proporcionar a nosotros un estado de nuestra aplicación, lo cual es muy conveniente. Eventualmente, Angular termina inyectando estas dependencias y nuestros componentes claramente se ve qué tipo de dependencia tiene. Al separarlo de esa manera es mucho más fácil que otros componentes de mi aplicación simplemente inyecten ese servicio y yo simplemente lo consuma. Eso es genial, pero no es el único gestor de estado que hay. Hay otros como por ejemplo el NGRX, que es básicamente la implementación de Redux para Angular, pero digamos de Redux en general, porque esto también se aplica a React y se aplica a Vue y se aplica básicamente a todo, a Flutter, a Ionic, lo que ustedes quieran. Pero Redux es otro gestor de estado o otra forma para trabajar el estado que es basado en acciones. Ustedes eventualmente en Redux terminan teniendo también algo que se conoce como un reducer. Y todos son un montón de conceptos raros que tiene Redux, pero a la larga termina teniendo mucho sentido. Imagínense Redux como un estado inmutable. Un estado inmutable. ¿Qué significa eso? Es como que ustedes digan, ok, la aplicación va a tener estas listas de tareas. Tiene tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Esas son inmutables. Ajá, pero van a decir, y si yo quiero cambiar que la tarea 1 ya la completé, la borré o quiero hacer alguna modificación, ¿qué pasa con Redux si estamos diciendo que es inmutable? Lo que hace Redux es que cuando ustedes disparan o despachan una acción, que en este caso puede ser borrar un to-do o borrar una lista de tareas o borrar algo, lo que hace Redux es que determina basado en el estado actual, determina el nuevo estado y crea uno nuevo. O sea, es decir, crea, por decirlo así, una copia del estado anterior con la modificación aplicada. Pero, de nuevo, no es el mismo estado. No lo mutamos, sino que creamos un nuevo estado basado en el anterior. Esto es algo genial
que por defecto, vale la pena decir que los servicios de Angular no lo hacen de esa manera. Los servicios de Angular son básicamente un singleton inyectado y todas las clases que modifican ese singleton terminan afectando todas las demás clases que estén usando ese mismo servicio. En Redux, cuando mejor dicho, el Redux emite un nuevo estado, todos los componentes que están escuchando ese cambio de estado van a, pues, determinar, hey, necesito redibujarme, tengo que hacer algo yo, y si no, pues no hacen nada. Pero en general, en Redux, cada vez que ustedes emiten un nuevo estado, van a notificar a su aplicación, hey, hubo cambios, por favor, reacciona acorde a él. Claro, en pocas palabras, podemos verlo de esa manera, de una forma muy general. Redux es un manejador de estado inmutable que cada vez que ustedes hacen algún cambio o quieren hacer algún cambio y disparar alguna acción, crean un nuevo estado. Esta lógica de crear nuevos estados se aplica para muchas otras tecnologías y otros muchos gestores de estado. Por ejemplo, si estamos hablando de uno de los que me gustan bastante, que es Piña, que Piña está en la parte de Vue, que ya también podríamos hablar de Vuex, solo que Vuex ya no lo vamos a mencionar tanto porque ya va más de salida que de quedarse, ¿no? Pero Piña es un gestor de estado que, primero, el nombre es como que uno no se lo toma muy serio en español, pero obviamente en inglés, pues Piña, ¿qué será Piña? Es un nombre como elegante en inglés, pero en español no tiene sentido, ¿verdad? Es una piña, porque técnicamente lo que dice Eduardo, el creador de Piña, es que podríamos ver que nuestros stores de piña son como esos pequeños pedacitos que tiene la piña que se terminan agrupando entre sí. Es decir, ustedes han visto esos como cuadraditos o hexágonos que tiene la piña. Esos son nuestros stores y todos los stores en conjunto hacen la piña. Y literalmente eso está en la documentación. Pero bueno, la cosa está de que Piña trabaja basado en el modelo de reactividad de Vue. Otra forma de trabajar la parte de los gestores de estado es trabajar de forma reactiva, que significaría que ustedes tienen algún tipo de variable que cuando hace alguna modificación notifica a todos sus hijos o a todas las personas que lo estén escuchando o pueden reaccionar basado en eso. Prácticamente cuando se habla sobre los conceptos de reactividad en algún tipo de programación, significaría que ustedes están escuchando esos cambios. En pocas palabras, es como que ustedes saben de antemano que esto va a cambiar. Si esto va a cambiar, entonces yo voy a crearme algún tipo de mecanismo que cuando eso cambie, el componente se construya de la manera basada que yo estoy esperando. Por ejemplo, si estamos nuevamente en la aplicación del contador, yo sé que eventualmente el valor del contador, o digámosle el estado del contador, va a cambiar. Entonces, en lugar de poner el número en duro y la programación tradicional, yo creo algún tipo de constructor. En este caso puede ser un observable, un listener, como ustedes quieran llamarlo. Y este observable apenas note que hubo un cambio. Bueno, técnicamente no sería un observable, sería un subscriber, pero bueno, no quiero meter muchas cosas acá. Pero tan pronto recibe un cambio este objeto, va a reaccionar y construirlo de nuevo y vamos a ver el cambio esperado. Así básicamente trabaja Piña. Pero Piña también nos permite a nosotros, junto a otros gestores de estado, también hacen un mecanismo similar, que nos permitan a nosotros formas de poder interactuar y modificar o hacer los cambios respectivos a nuestro store o a esa parte en particular. El store depende mucho del gestor de estado que ustedes estén utilizando. Se puede llamar de diferentes maneras. En algunos lados se llaman providers, en algunos lados se pueden llamar servicios, en algunos lugares se pueden llamar, ya dije, providers o proveedores. En fin, hay varios tipos de nombres que reciben, pero a la larga es el lugar en el cual ustedes van a poder ir y tomar ya sea el estado o algún método que sirve para hacer interacciones con ese store directamente. Y eso es bastante interesante. Nuevamente, ¿por qué queremos hacer algo así? Imagínense que ustedes están trabajando en una aplicación bastante compleja. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a pensarnos que estamos haciendo el Microsoft Word para la web. ¿Ok? Ya me imagino que ustedes han usado Documents o han usado tal vez Word en la web, pero es una aplicación que técnicamente es elaborada. Es una aplicación, a pesar de que es una aplicación web, pero también tiene su versión de escritorio, pero es una aplicación que es técnicamente complicada. ¿Por qué? Porque nosotros no solo queremos estar escribiendo, o sea, no solo quiero escribir, sino que quiero cambiar el color, simplemente quiero agregarle separación y quiero hacer un montón de modificaciones a el elemento o a lo que estoy escribiendo a mi documento, pero a la vez, yo necesito poder presionar Control Z.
¿Qué significa eso? Control Z, quiero regresar al estado anterior de mi documento, antes de que aplicara la negrita, antes de que aplicara la itálica, antes que aplicara, qué sé yo, cualquier cosa. La idea de los gestores de estado es que también a nosotros nos permitan poder hacer estos tipos de viajes en el tiempo. Técnicamente esto no es posible si nosotros aplicamos un gestor de estado, por ejemplo, que sea reactivo o un estado como los singletons. No es posible realizar ese trabajo. Entonces, bueno, no es que no sea posible, sino que es más complicado poder realizar un trabajo de esa manera. En cambio, gestores de estado en los cuales se están emitiendo nuevos estados periódicamente permite poder saber cuál era el estado anterior, el estado antes de ese estado y así sucesivamente. Y aquí es donde esos gestores de estado brillan mucho. Gestores de estado como Redux, que crea un estado nuevo, gestores de estado como Block, son muy útiles para ese tipo de tareas, porque ya es algo que viene creado de fábrica. Hablando sobre otros gestores de estado, por ejemplo, tendremos los providers en Flutter, que el provider es básicamente una clase que actúa como un tipo de singleton, en lo cual ustedes pueden notificar a los widgets que estén escuchando los cambios del mismo. Obviamente tenemos la parte de Redux, pero ya hablé de Redux. También tenemos Block y Flutter Block y la programación reactiva. Básicamente, Block es uno de esos gestores de estado en los cuales pagamos el precio de tener algo bien estructurado, elaborado y concreto a costo de agregar mucho más clases abstractas, eventos y cosas extrañas en mi aplicación que muchas personas van a decir, ¿y para qué estoy haciendo esto? Hablando un poco sobre lo que es Block y Flutter Block, que básicamente Flutter Block es la implementación de Flutter de Block que ya viene con los widgets necesarios para hacer las interacciones con Block. Pero cuando estamos hablando de Block es Business Logic Component, básicamente. Pero cuando nosotros hablamos de Block, la idea es que nosotros vamos a tener varios archivos, pero todo se podría unificar en uno solo, pero vamos a tener varias piezas en nuestro Block. Vamos a tener una clase que se va a encargar de amarrar todo en conjunto del Block. Que ese Block podemos verlo como el que tiene el control del estado. ¿Okay? Es la clase que controla el estado. Por ejemplo, esa clase puede borrar el estado, puede regresar al estado anterior, puede emitir un nuevo estado, puede ejecutar métodos que cambian el estado o que crean un nuevo estado. Entonces, la clase Block como tal es la que tiene el control sobre el estado. Hay otras clases dentro de este mismo patrón Block que se llaman los states. Los states son, en pocas palabras, los diferentes estados que el Block va a manejar. Es decir, si nosotros estamos haciendo una aplicación, qué sé yo, de universidad o un alumno llega y quiere saber sus clases, entonces el estado inicial podría ser que la aplicación no está autenticada con ningún usuario porque no sé quién es. Luego podemos tener siguiendo ese flujo para hacer la autenticación, porque podemos tener varios blocks. Obviamente se recomendaría eso, tener varios blocks por feature. Pero ustedes después tendrían un estado en el cual la persona está realizando la verificación de autenticación. Es decir, está en el proceso asíncrono de verificar nuestro backend para ver si ese usuario es quien dice ser. Y luego tenemos nosotros la parte cuando el usuario se autentica correctamente o tenemos la posibilidad de que el usuario no se autentica correctamente. Todos esos diferentes estados fluyen a través de nuestro block, pero el block sabe que es lo que necesita hacer para crear un nuevo estado basado en eventos. Es muy similar a Redux. Si ustedes han trabajado con Redux, posiblemente Block va a ser pues lo mismo, solo que con otros nombres, pero eventualmente termina siendo algo similar. Ustedes pueden suscribirse a el estado del Block para que cada vez que haga o suceda algo en el Block puedan reaccionar basado en ello. Luego tenemos varios chicos interesantes aquí en la parte de Flutter, porque Flutter es una tecnología que tengo obviamente no me crean del todo porque yo estoy muy inclinado a apoyar bastante Flutter porque me gusta la tecnología, me encanta cómo trabaja Flutter, pero eso es algo personal nuevamente. No quiero desanimar a muchas personas que trabajan en React Native porque muchas personas dicen, ay no, pero es que a Fernando le gusta mucho React Native. Le gusta mucho Flutter. ¿Y qué tiene? Pues, o sea, porque a alguien le guste más algo no significa que sea lo mejor. Por ejemplo, si todos nos gustara mucho un equipo de fútbol, nadie apoyaría a los demás equipos de fútbol, y entonces no habría competencia, no habría sentido
poder ponerse a ver un partido de fútbol de mi equipo contra otro porque no habría otro equipo. O sea, no sé si me entienden. Primeramente, la competencia siempre es buena, pero eso no es el tema de este podcast. Bueno, en la parte de los gestores de estado, pero hablamos un pequeño paréntesis de React Native. React Native básicamente tiene los mismos gestores de estado que tiene React. Ustedes pueden usar los mismos gestores de estado que tiene React, pueden usar el mismo provider, que es la solución propia de React para manejar el estado de una manera organizada, que es bastante bueno, pero requiere un poco de comprensión de cómo construir todo ese context provider, que es el nombre que recibiría. Y luego tenemos ya nuevamente Redux y todos los que vienen directamente en React. Pero Flutter es una tecnología en la cual, cuando se creó, dieron una solución nativa que era el Inherited Widget y el Inherited Model, los cuales no son malos, pero a la larga termina uno pateando bastante un objeto llamado context, que es básicamente nuestro árbol de componentes con la información de todos sus widgets y qué información y qué estado tiene cada widget. Pero el problema que se conllevó es que la gente que lo quería utilizar eventualmente empezó a decir, uy, pero es que es muy tedioso hacer esto, hay que configurar mucho acá. Y luego se requiere hacer muchas configuraciones en el main para que, bueno, en fin, la gente no le gustaba mucho el Inherited Widget o la solución propia. Entonces ahí es donde vieron la oportunidad muchas personas de empezar a crear sus propios gestores de estado. De ahí viene la discusión de este podcast también, que es que muchas personas dicen cuál es el mejor gestor de estado. Y eso es una pregunta que quiero responder. No existe un mejor gestor de estado. A pesar de que muchos dirán, el mejor es el Block, el mejor es Provider, el mejor es River, pues el mejor es GetX, el mejor es Redux, el mejor es crear mi propio estado basado en RxJS o qué sé yo. No importa cuál crean que otra persona es el mejor gestor de estado, no hay un mejor gestor de estado. Técnicamente el mejor gestor de estado es el que no ocupa un gestor de estado. Es decir, el que se implementa con la solución propia de la tecnología que ustedes están usando. Pero el problema de hacerlo de esa manera es que ustedes pagarían el precio de crear toda esa carpintería para poder manejar el estado desenlazado de sus componentes por su propia implementación, lo cual puede llevar a caer en problemas que otras tecnologías ya resolvieron. Ustedes van a tener problemas que ni se les ocurre qué problemas van a tener, pero esas otras personas que crearon los gestores de estado ya afrontaron estos problemas, ya los solucionaron, ya resolvieron, ya hicieron versiones, ya solventaron problemas a futuro y en general son problemas que ustedes ni siquiera tienen presente que van a existir. Ahora, hablando sobre algunos gestores de estado que vienen en Flutter o que están en Flutter, Provider es uno de los gestores de estado que recomienda el equipo de Flutter, que en lo personal me gusta bastante porque es sencillo. Y también uno de los superpoderes, diría yo, es que ustedes van a decir en qué momento quieren que se redibuje los componentes o los widgets. Y eso también es genial. Uno de los principales problemas que tiene, a mi parecer, Provider, que también se discute mucho en otras documentaciones que ya voy a mencionar, pero uno de los principales problemas de Provider es que es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que ustedes puedan tener dos providers iguales. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que ustedes tienen una clase que sirve para, o es un provider que sirve específicamente para traer, digamos que las películas actuales. ¿Ok? Y estoy haciendo referencias a aplicaciones de películas que yo he hecho en mis cursos. Pero digamos que tienen un provider para traer las películas actuales. Y luego tienen otro provider que va a servir para interactuar con las películas que son que están ahorita en cartelera. Y luego tienen otro provider que son para las películas que están las favoritas por categoría, qué sé yo. En teoría, los tres providers o los cuatro providers son idénticos. Es decir, no hacen nada diferente más que llamar un método y tener unas películas diferentes, pero en general se podrían ver que es la misma clase. El problema que nosotros tenemos ahí es que Provider no nos permite diferenciar, si es la misma clase, no nos permite diferenciar uno o el otro. Y ese puede llegar a ser un inconveniente muy feo o difícil de resolver si estamos trabajando con Provider. Y de ahí muchas personas imaginarán que ya saben para dónde voy. Viene otro gestor de estado que últimamente ha hecho una revolución porque,
por su facilidad, por su sencillez, por su forma fácil de probarse o de hacer el testing, y también por la manera sencilla que tiene de trabajar en Flutter, que es Riverpod. Aunque de nuevo, esto es subjetivo porque todos los gestores de estado empiezan de una manera muy sencilla. Mira qué fácil es hacer este contador con nuestra tecnología. Pues sí, mantener un estado de un número es súper fácil. Si nos ponemos a compararlo, el más fácil para hacer eso es Gerex. Para hacer un simple contador es Gerex. Es un par de líneas de código, ya tenés tu gestor de estado listo. Pero de nuevo, el estado inicial o manejar una variable con una sola variable primitiva, digámosle así, es muy fácil en cualquier gestor de estado. Inclusive sin gestor de estado también sería fácil de manejar. O sea, es más, si nos vamos a ese punto, lo más fácil es que simplemente creamos el número reactivo y nos pongamos a escuchar los cambios de ese número reactivo y ya está, mediante RxJS o RxDart. Pero de nuevo, Riverpod es una solución muy, muy bonita. La parte de Riverpod, que estamos hablando de la versión 2, que es la que mejor conozco, pero cuando hablamos de Riverpod, solventa todo ese problema que tiene Provider. Para mí tiene dos problemas feos Provider, que Riverpod los resuelve de una manera brillante. Bueno, tres, digámosle. Uno de los problemas de Provider es que está amarrado al context. Es decir, si ustedes no colocan el Provider dentro del context o el árbol de widgets, ustedes no pueden tener acceso a él, lo cual hace un poquito difícil la prueba, o sea, el testing. Pero no es que sea improbable, pero lo hace un poquillo más difícil. Otra cosa que no me gusta es que cuando ustedes tienen muchos providers y todos esos providers, digamos que van a ser a nivel global de la aplicación, ustedes terminan creando un multiprovider que es enorme. Es decir, empiezan a definir cada uno de esos providers. Y luego viene y se complica la cosa porque un provider depende de otro provider y ese otro provider depende de otro provider. Entonces hay que mandar una cadena de providers entrelazados que termina siendo algo difícil de comprender. Y luego, cuando ustedes quieren usar el provider, no es que sea difícil, pero la verdad es que ahí donde el provider brilla, es muy fácil usando el context.watch, context.read y ya tenemos eso. Pero de nuevo, el manejo del provider depende mucho del nivel de acceso que ustedes tienen del context. Si ustedes no tienen acceso al context, entonces es muy difícil que ustedes, de hecho imposible que ustedes puedan obtener la información de ese gestor de estado. En pocas palabras, eso de trabajar con el context tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque si ustedes usan el context, digamos que están usando una aplicación o están haciendo un método que es asíncrono y ustedes obviamente usan la nueva sintaxis de async y el await, entonces no pueden usar await en futures y luego hacer algún llamado al context, porque en ese momento el context puede que ya no sea el mismo context que ustedes tienen a la mano. Es decir, el objeto cambia dinámicamente. Y esos son ciertos problemas que tiene Provider que Riverpod no los tiene. Riverpod crea un estado que está desligado y desenlazado de todo el árbol de componentes de Flutter. Y eso es algo genial. ¿Por qué? Porque eso les da acceso a ustedes a el estado sin el Context API. O sea, sin pasar por el context. Y sonará descabellado, pero así lo hace. Riverpod se podría ver de una manera como tener un montón de providers, que se llaman providers también, pero un montón de pequeñas piezas de información, de pequeñas piezas del estado, que también pueden mezclarse entre sí para crear un nuevo estado. Por ejemplo, ustedes tienen un estado para manejar cuáles son la lista de tareas, ustedes tienen un estado para saber cuál es el filtro que quieren aplicar, y ustedes pueden tener otro estado que sea la combinación de ambos estados, es decir, el filtro aplicado a el otro estado donde ustedes tienen sus listas de tareas. Y esos serían todos los to-dos que ustedes van a estar escuchando. Si hacen algún cambio a algún otro estado, por ejemplo, agregan nuevas tareas o cambian el filtro, automáticamente se va a actualizar el filtro combinado o el provider combinado. Eso es increíblemente poderoso. Lo único que no me gusta del todo, pero la verdad es que es una solución muy limpia de que hace Riverpod, es que a la larga es difícil saber dónde están todas las cosas. Uno tiene que ser bien ordenado para poder determinar, este provider viene de este lado, este provider viene de este otro lado, este provider es una mezcla de todos estos providers. Entonces es muy fácil que a la larga ustedes tengan tantos providers que sea muy difícil rastrear el orden o estructura de los mismos.
Y ahí vienen otros más, vienen las soluciones propias, la parte de el GetX es otro que ya voy a hablar, que hay mucha controversia por ese lado. Pero también tenemos uno que la verdad es que yo siento que es muy bueno, pero la verdad que a mucha gente parece que no le gusta o no quieren saber de su existencia, que son los qubits. Los qubits es una versión súper simplificada de Block. Un qubit consta de un estado y consta de las acciones que cambian ese estado. O sea, un qubit es, digamos que lo más sencillo. Lo bonito de los qubits es que cuando ustedes trabajan con Block, prácticamente ya les hereda toda la parte de los qubits. Los qubits son parte de Block. Pero en general, los qubits a la gente no les gusta mucho porque sienten que ¿para qué voy a usar qubits si mejor trabajo y me recorro la milla extra y aprendo Block? Que de nuevo, Block es un gestor de estado que se paga con una gran cantidad de código extra que se pone. Se pone código para definir, se crean clases abstractas para definir funcionamientos, se crean clases abstractas para definir los posibles eventos, se crean clases abstractas para definir los posibles estados, se crean clases por todo lado. Y también, si estamos hablando de Flutter Block, termina esto en algún multiblock provider y es similar a los inconvenientes que tiene provider en cuanto a esa estructura. Luego viene este GetX, que es amado por la mayor parte de la comunidad, que GetX es también casualmente es el paquete con más likes que existe en PubGet, que eso sería como el NPM de Dart. Lo que pasa con GetX tengo mi relación de amor y odio con esta tecnología que yo sé que a nadie le importa, ni al tipo que creó GetX le importa. Pero tengo mis ciertos inconvenientes por algunas charlas que el tipo mencionó de forma muy prepotente contra autores de otros paquetes en los cuales prácticamente le dijo que el de él era lo mejor y los demás son basura. Pero la verdad es que el tipo tiene puntos muy válidos y el tipo es un genio. O sea, lejos de la actitud que él tenga, él es un genio para crear este gestor de estado. GetX es otro gestor de estado para Flutter que permite trabajar un montón de cosas sin necesidad de hacer referencia al context, al árbol de componentes. Lo cual es algo que a mucha gente le gusta porque el manejo del context es delicado en Flutter. Es muy fácil perderse y ¿para qué tengo el context? ¿Para qué lo paso? ¿Por qué recibo el context? No, yo no quiero saber nada del context, mejor simplemente trabajo sin él y vivo feliz. Eso es lo que no me gusta de GetX y a la vez es lo que me gusta de GetX. ¿Por qué es lo que no me gusta? Porque cuando las personas están empezando Flutter o están empezando a aprender esta tecnología y alguien le recomienda GetX les genera tantas malas prácticas o les oculta el funcionamiento de muchas cosas que cuando van a una aplicación que no está construida en GetX, ustedes no van a saber qué hacer. No van a saber por qué. GetX es muy buen gestor de estado. Viene con un montón de cosas, viene para que ustedes puedan grabar con pares de valores, viene para que ustedes creen sus variables reactivas, viene con su navegación, viene con un montón de cosas, con cambiadores de temas, con utilidades de validación, en fin, viene con una cantidad absurda de cosas. Y mucha gente lo considera, inclusive en la misma documentación habla de que GetX es un mini framework dentro de lo que es Flutter. Pero de nuevo, GetX es muy poderoso. A mucha gente le gusta, específicamente porque las personas que vienen de otros gestores de estado que terminan quebrándose la cabeza o jalándose los pelos por manejar el context, es algo que resuelve de una manera gloriosa. La verdad es que la idea de él es brillante. Pero de nuevo, esto conlleva a que genere malas prácticas, especialmente a los nuevos desarrolladores. Y de nuevo, para empezar a cerrar, porque ya estamos sobre los 25 minutos y no quiero que esto se haga muy largo, pero la verdad es que me gusta mucho todos estos temas y estas discusiones. Recuerden, a la larga no existe un mejor gestor de estado. El mejor gestor de estado es el mejor gestor de estado que les sirva a ustedes. ¿Ok? Es el gestor de estado que les sirva a ustedes. Ese es el mejor. Recuerden que no importa que si ustedes tienen un amigo que llegue y le diga, mira, este es el mejor de estado, el gestor de estado usa este, o no sea bruto, usa este. Si esa persona no está con ustedes en el proyecto y no lo va a programar, está bien escuchar, muy bien escuchar que una persona diga que esto es el mejor, que le guste y todo lo demás, está bien escuchar, pero de nuevo,
Ustedes son los que tienen que probar, ustedes son los que tienen que empaparse, ustedes son los que le van a dar mantenimiento a esa aplicación que están desarrollando. No es ese amigo que está diciendo, oh, sí, mira, este es el mejor gestor de estado, pero imagínense que ustedes implementan ese gestor de estado y encuentran un problema que no pueden resolver y le hablan a su amigo y el amigo se perdió. Entonces ahí es donde van a tener problemas solo por no haber hecho su investigación. Puede que el gestor de estado que ustedes están trabajando ya les funcione perfectamente y no tienen necesidad de otro. Pero de nuevo, así como todas las tecnologías, está bien que ustedes dediquen un chance, un rato en sus días, miren otros gestores de estado, analicen la competencia, analicen si realmente la aplicación que yo estoy creando vale la pena con este o no usar ningún gestor de estado. Y es algo que ustedes tienen que determinar. Muchas personas piensan que Flutter Block, nuevamente regresando aquí a aterrizar la idea, muchos piensan que Flutter Block por ser Block, es decir, manejar nuestra lógica de negocio separada, de esta manera con Block, es el mejor gestor de estado por la robustez que tiene. Sí es robusto, pero a la vez es lo que no le gusta a muchas personas. O sea, Block y Flutter Block están entre los populares, pero a la vez no es el más popular. Porque a mucha gente le gusta la robustez, pero no le gusta tener que escribir tanto código. Últimamente yo estoy viendo bastante inclinación por lo que es Riverpod y obviamente GetX. Digamos que si ustedes estuvieran hablando de Flutter, esos son los dos candidatos actualmente. Flutter Block viene en un tercer, cuarto espacio. Pero en general, de nuevo, yo los invito a ustedes a que investiguen cada uno de los gestores de estado, traten de ver si vale la pena usarlo. Puede ser que su aplicación sea muy pequeña, que no vale la pena hacer nada de eso. Pero cuando ustedes estén en un punto donde su aplicación, ustedes ven de antemano que la aplicación va a ser relativamente compleja, o sea, va a haber mucha interacción dinámica, pensemos en algún gestor de estado. Otra cosa que se recomendaría o que se recomienda es que realmente el gestor de estado no tiene que ser de las primeras decisiones que ustedes tienen que hacer a la hora de desarrollar un software. Idealmente, ustedes van a estudiar, van a levantar sus casos de uso, ustedes van a empezar a hacer el análisis y el estudio del mismo antes de que se sienten a programarlo. Entre más sepan ustedes de la aplicación, entre más casos de uso tengan, entre más comprensión global de la aplicación tengan, más fácil va a ser elegir las cosas. No solo el gestor de estado. Esto incluye la tecnología que van a usar para desarrollarlo, la base de datos que ustedes van a usar, el gestor de estado que van a integrar en la misma, el tipo de arquitectura que ustedes van a hacer, cómo van a crear las estructuras de carpetas y todo lo demás va a depender basado en el análisis que ustedes hagan. El gestor de estado y todo lo demás debe ser secundario. Por ahora vamos a dejar este episodio así de podcast. Espero que eso les haya ayudado un poco a comprender qué son los gestores de estado. Y yo sé que tal vez hablé mucho en general de muchas otras cosas, pero recuerden, todo lo que aquí vertí son mis opiniones personales de esos gestores de estado. Y todavía dejé de lado varios, pero estos son los populares que quería mencionar. Lo dejamos así. Espero que este podcast les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.